elegir a los ponentes aquí sentados y a su vez por las temáticas que ellos más les apetecen, les encajan y son capaces, van a ser capaces aquí de dialogar, por su experiencia. Ignacio Sánchez Cámara, voy a leer alguna cosita, porque sabéis que Ignacio pues, tiene mucho currículum y por lo tanto pues todo no lo vamos a mencionar, pero gran parte de las cosas. Mira, es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, profesor también de Filosofía de Derecho en esa universidad, catedrático también de Filosofía de Derecho en la Universidad de La Coruña, catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor e investigador del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y colaborador y columnista, y me acuerdo mucho, de los diarios de ABC y La Gaceta de los Negocios de Madrid y de los programas de radio La Mañana y La Linterna de la COPE. Ha impartido seminarios y dictado conferencias en muchas universidades e instituciones. Ha colaborado en otras publicaciones en revistas Occidente, Cuenta y Razón, y Nueva Revista, con ensayos y crítica del libro de pensamiento. Ha sido crítico del libro de pensamiento y también ensayo y colaboración del mismo mencionado diario ABC. Colaborador habitual en el debate nuestro periódico, y miembro de la Alternativa Cultural, como se dice, la plataforma NEOS. Ha publicado libros que voy a mencionar: La teoría de la minoría selecta, El pensamiento de Ortega y Gasset, a ver si veo bien, Derecho y lenguaje, La filosofía de Wittgenstein y la teoría jurídica de Hart, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña, La apoteosis de lo neutro. Vamos a ver, de la rebelión, antes me acuerdo yo, de la revelación, la declaración de las masas, esto era de Ediciones Altera, correcto, El crepúsculo de Europa y El espíritu de la cultura europea, etcétera. Muchas cosas han sido. Ignacio, y sigue siéndolo, ha sido vocal del Consejo Escolar de Estado, ha sido premio Luca de Tena, nada más y nada menos, premio Bravo de la Prensa de la Conferencia Episcopal, ha sido secretario de redacción de la Revista de Occidente y director del Centro de Estudios Orteguianos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, consejero de Educación en Italia, Grecia y Albania, rector de la Universidad Católica de Valencia y es académico correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Morales Argentina y de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por estar aquí. En el caso de Rafael, decía yo por la mañana, porque existe. Muy poquitas cosas, yo sé que son muchas más. Por ejemplo, no me ha puesto un libro que presentó aquí hace 3 meses, su último libro, Cuentos Infantiles, que era Iris caída del cielo. Arcoíris. Iris es su mujer, Iris. Bien, bueno, muchas más cosas. Él, de forma muy humilde, está aquí, doctor en filosofía, autor, entre otros, de la biografía Julián Marías, Retrato de la filosofía de un filósofo enamorado, y de Julián Marías y la muerte, porque creo que tu tesis doctoral va por ahí, ¿verdad? Actualmente imparte Historia de la Filosofía en nuestro Centro Regional de Estudios Filológicos de Aragón, conocido como CRETA. Muy bien. Y también está aquí su mamá. Esto es importante. Mucha suerte tiene. Pues me alegro. Bienvenidos todos. Vamos a disfrutar con esta mesa y mismo proceder. Venís como os parezca, os interpeláis, os discutís y al final de todo participamos con vosotros con algunas preguntitas. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Voy a arrancar brevemente yo, no sé si se me oye, creo que sí. Bueno, dar las gracias a todos, como se ha dicho, a los organizadores, al público aquí presente, a la parroquia de Santa Engracia, de la que he sido parroquiano casi toda mi vida. Algo pasa aquí. Con un currículum tan estrecho es que no tengo ni voz. Bueno, dar las gracias, pues decía, a los presentes, aquí presentes, a los organizadores, a la Asociación Católica de Propagandistas y a la parroquia de Santa Engracia. Decía que he sido parroquiano pues casi toda mi vida, o sea que encantado de la vida. Yo, a raíz de la ponencia anterior, sí que quería hacer algún comentario
no polémico, sino que refuerza lo que se ha dicho, y se comentaba qué pensaría Julián Marías o qué películas le gustaría a Julián Marías, qué comentarios harían. Yo lo que quería resaltar ahora mismo, si estamos hablando de él, no estamos hablando un poco, pues, qué decía Séneca sobre tal tema o qué decía, no sé, cualquier otra persona, personalidad de la historia. Sino yo creo que si Julián Marías es motivo, por ejemplo, para un encuentro como este o para repasar sus libros, es porque es un pensador actual, muy actual. O sea, es decir, es un pensador de hoy. Julián Marías falleció hace aproximadamente 20 años. Y hay cosas, pues por ejemplo, se hablaba de Greta Garbo, de que hay películas que se ha pasado el tiempo, ¿no? Que en un momento ha podido tener mucho peso, mucha relevancia, y pasan los años y se te caen. A mí me ha pasado con películas que en mi juventud me pudieron impresionar muchísimo y ahora las veo y me parecen más flojitas. Y sin embargo, otras películas que en su momento me pudieron parecer sencillamente bien, las veo con los años, con una etapa de mi vida distinta, y veo que tienen una solvencia enorme. Recientemente, la última que he visto con mi mujer, que nos ponemos, cuando nos dormimos, nos ponemos alguna película por la noche, a veces las vemos en partes, como si fueran series, nos pusimos Diálogos de Carmelitas, y a mí es de estas películas que te dejan pozo. La vi yo hace muchos años, pues además había visto como en su momento momentos breves y tal, pero viéndola entera me dejó tocado. Estas películas como un buen libro que te deja tocado. Es decir, que cuando una cosa tiene solvencia, primero es actual y segundo, los clásicos son los que tienen vigencia actual. Es decir, si hoy seguimos leyendo a Platón, es porque lo que nos dice Platón nos dice algo hoy. No es simplemente una labor arqueológica de qué pensaban los griegos. También puede estar esa labor arqueológica. En Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis hace escribir un demonio veterano, le escribe a un novicio, digamos, de la corrupción, ¿no? De la tentación, y le va dando instrucciones. Y dice, hemos conseguido que los seres humanos, cuando leen a los clásicos, los vean con ojos de anticuarios, digamos, ¿no? No en su valor de verdad de lo que están diciendo, sino lo que se dijo, análisis de las influencias, las corrientes, las sensaciones, y han olvidado el factor de verdad que puede contener. Entonces, yo creo que a colación de todo esto, yo creo que Julián Marías, si tiene algo, es el valor de un clásico, es el valor de que no solo no pierde consistencia su pensamiento con los años, sino al revés, se acrisola y yo creo que gana en esa solvencia. Dicho esto, vamos a hablar sobre la cuestión de España y paso la palabra mejor que a Ignacio Sánchez Cámara, que nos puede ir introduciendo perfectamente en este tema. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco, por supuesto, a Marcos Lizarbe la invitación, a la Asociación Católica de Propagandistas de Zaragoza, la parroquia de Santa Engracia, que aunque no soy parroquiano, pero me acogen, o sea que estoy encantado de estar aquí. Y solamente unas pequeñas excusas por la amabilísima presentación demasiado exhaustiva de Marcos. Todo eso que ha leído en 40 años que tengo. Es que decir que, en fin, creo que algo más tengo de 40. Bueno, puede que alguno más. Pero bueno, no, muchísimas gracias. Bueno, eso es que es un formato de currículum que tengo hecho y que siempre que me piden lo largo con la intención que no hago explícita de que lo acorten y pongan lo que quieran, porque si no es un rollo escuchar todo eso. Pero aprovechando que estamos en Cuaresma, aprovechando que estamos en una parroquia, aprovechando que estamos en una situación un poquito así de cierta, pero que confianza, voy a añadir una publicación más y no me lo tomen a... Es que es una cosa que no hago nunca, porque es un libro, un librito que tengo que supongo que será absolutamente desconocido, pero que en esta circunstancia no sé por qué me ha dado por decirlo y lo voy a decir. No vale gran cosa, bueno, no sé cuánto cuesta, pero vale poco, pero bueno, es una cosa un poco peculiar. Creo que, no sé si lo tengo en el currículum este pequeño, es un libro que lo publicó en la editorial de los discípulos, Didáscalos, y que se titula Las cosas del espíritu, que tiene bastante poco que ver con mi trayectoria, así que si orteguiana, que si España, Europa, la crisis, no sé qué, el debate, el ABC y el problema de España, que vamos a tratar enseguida, ¿no?
Bueno, es un libro que no es semiclandestino, no porque los discípulos lo oculten, sino porque yo no he hecho la más mínima publicidad, no pensaba publicarlo y bueno, el padre Carlos Granado dijo que podía merecer la pena y tal. Bueno, en fin, es una cosa bastante personal y precisamente por eso no suelo decirla, pero hoy me hago por ahí, ya está, y lo he hecho. Bueno, yo voy a tener una primera intervención doble para volver. Para empezar, tengo que decir que de todo lo que has dicho, Rafael, a quien agradezco también y estoy encantado de su compañía, es que no va a haber ninguna polémica en lo que ha dicho, desde luego. O sea, que estoy absolutamente de acuerdo, por lo tanto, por ahí. Y creo que después tampoco va a haber demasiada discrepancia, me parece. Bueno, yo solamente quiero empezar con dos ideas. En primer lugar, que el tema que vamos a tratar, supongo, de algunas cuestiones políticas, no es estrictamente político, porque se refiere a España como nación, como realidad histórica y como proyecto. La política sea un ingrediente de todo eso, pero no es un tema solo, principalmente político. La primera cuestión se refiere al mito de la anomalía histórica de España. El título del libro de Dolores Franco apunta también un poco a eso, España como preocupación. Y así es, y claro que nos tiene que preocupar, y desde luego hoy día creo que también, y puede que mucho, ¿no? Pero una cosa es la preocupación y otra cosa es la anomalía. La creencia de que España es una nación extraña, fracasada, que casi hubiera sido mejor que no existiera, algo en cierto modo patológico. El siglo XIX es un desastre que además termina mal, porque se supone que termina con la guerra civil. Pero claro, ¿y qué es el siglo XIX en Francia? Otro desastre, como mínimo igual. O Alemania, sobre todo el 20, Alemania que ni siquiera casi existía como nación. La excepción es Inglaterra. La que vive una vida relativamente normal es Inglaterra. La anómala es Inglaterra, quizá, y tampoco está exenta de problemas, ¿no? Pero tenemos que despojarnos de la idea de que somos una anomalía histórica y que no tenemos, en cierto modo, remedio. Y hay muchos españoles que piensan eso, que conviene rectificarlo. Y claro, está el siglo XIX, la guerra civil, la Inquisición, la conquista de las Indias, los abusos, la decadencia permanente. El propio Ortega cultivó esa idea en España invertebrada, de que toda la historia de España ha sido un proceso de desintegración. Bueno, todo eso puede tener algo de verdad en alguna ocasión, pero como realidad, como diagnóstico, es falso. Y la segunda cuestión, que yo creo que es la central y casi para que no se quede nada ahí, bueno, no voy a decirlo todo ahora al principio, pero claro, si nos preguntamos qué es España, que sería la pregunta fundamental, y qué es España para Julián Marías, por cierto. La fuente principal, no la única, es la España inteligible. Pues bien, España se define, y esto habría que comentarlo y aclararlo, más bien te pongo un poco sobre la mesa lo que por otra parte sabemos, ¿no? En primer lugar, por oposición a algo, pero esto no es lo más importante, por oposición al Islam. Es así, no queda bien decirlo, pero es la verdad, lean lo que dice Julián Marías. Yo voy a escudarme en su autoridad para que no parezca que son cosas mías, ¿no? Pero también son cosas mías. Por oposición al Islam. Naturalmente, uno no se puede definir solo por oponerse a algo. La oposición al Islam fue la consecuencia de la decidida vocación de que España era cristiana. Y nace como un proyecto cristiano. Y el cristianismo es un ingrediente esencial de España. Ahora veremos lo que eso no significa para el propio Julián Marías. Pero de momento eso queda claro. Se opone al Islam porque opta por ser cristiana. Y opta por ser cristiana por ser europea. Y es europea de una determinada forma. Y concretamente de la forma católica acabará siendo. Eso conviene tenerlo presente. Entonces, oposición al Islam, europeísmo, catolicismo. Si el catolicismo no se entiende, España no es inteligible. Y, por último lugar, pero no el menos importante, España es americana. Bueno, se ha dicho por escritores que el español que no ha estado en América no conoce verdaderamente España. Bueno, y se puede suplir en parte eso por otros conocimientos, pero se viaja más, ¿no? Es más fácil cumplir el requisito. Sin España tampoco, sin América, no se entiende la realidad de España. España es América, por eso cabe hablar de las Españas,
y de la monarquía católica como realidad constitutiva de España. ¿Esto suena extraño hoy? Pues me temo que sí. Yo diría que peor para hoy, pero esto es así. Que tenga que seguir siendo así es otra historia. ¿Qué consecuencias tenga hoy el que España se defina como católica? Evidentemente no significa, como Julián Marías lo dice, que todos los españoles tengan que ser católicos o cristianos, en absoluto. Por lo tanto, no se trata de nada parecido a un Estado confesional, en absoluto. Es más, Julián Marías piensa que uno de los errores históricos de España ha sido el mal entendimiento de esa catolicidad de España. La pretensión de que todos los españoles tenemos que ser católicos y el que no lo sea no es buen español o no es español. Eso es un grave error y de ahí han nacido otros errores. Pero eso no nos puede conducir a negar la evidencia de que España se define por el catolicismo. Bueno, quedarán cosas más adelante, pero de momento esto podía ser acaso un punto de partida. Muy bien. Como aludes al tema del Islam, pues voy a engarzar un poco con el origen de España, que igual nos va viniendo bien para hacer el recorrido. Julián Marías, precisamente en el libro que comentaba Ignacio, España inteligible, que luego añade como un subtítulo Razón histórica de las Españas, precisamente refiriéndose a ese desbordamiento de España más allá de sí misma, en las Américas, en la que crea virreinatos. Por cierto, bueno, voy a introducir más allá de la obra literaria de Marías algún pequeño apunte personal, digamos, ¿no? En el año 94 tuve la oportunidad, yo trabajaba en un periódico entonces, y tuve la oportunidad de entrevistar a don Julián. Y entonces sí que recuerdo que comentó, lo iba a poner de titular, pero luego, pues por respetos humanos, ahora lo hubiera puesto, pero en aquel entonces no lo puse. Sí que dijo una frase que luego se la he oído alguna vez más. En España no ha habido más nación que España, decía. Y explicaba, no era un eslogan partidista, digamos, sino era una síntesis de su pensamiento, a raíz de los nacionalismos, lo que se ha llamado nacionalidades y demás. Y precisamente, como el periódico era además aragonés, yo le pregunté por la realidad de Aragón, él me dijo que le llamaba la atención, o que era llamativo, que se hablase de las regiones históricas, ¿no? Que por ejemplo en la Constitución se recoge y que han tenido una serie de estatutos, digamos, al menos originariamente privilegiados, y una serie de consideraciones especiales, que era llamativo que ciertas comunidades se les dotase como una especie de singularidad histórica, cuando las que más realidad histórica habían tenido era Castilla y Aragón, que eran a última hora las que habían sido capaces de unificar al resto y constituir la nación española. Es decir, que si tenía algún tipo de realidad más consistente, digamos, que el resto, por decirlo de alguna manera, eran precisamente Aragón y Castilla, decía Julián Marías en esta entrevista que tuve la ocasión de hacerle. Pero vuelvo a la matriz, digamos, de cómo se engendra España. Él explica que en la época prerromana pues hay distintos pueblos, muchos de los cuales se desconocen unos a otros, que es lo que pasará en América. Es decir, los que viven en la zona de la Pampa Argentina no tienen ni idea de la existencia de los aztecas o de los mayas, igual que unos de otros. Pues aquí en la península pues pasaba en gran medida eso, unos pueblos desconocían a los otros. Llega la romanización y se produce una unificación, y el Mediterráneo se convierte en la vía de comunicación, que eso se va a ver alterado más adelante con el Islam. Una de esas, de repente, lo romano adquiere un carácter unificador, aunque sigue existiendo una pluralidad dentro de esa Roma, no es una cosa perfectamente homogénea, pero sí que hay ciertos elementos de unidad. Por ejemplo, la lengua, siguen existiendo lenguas prerromanas, pero sí que a la hora de comunicarse, digamos, entre comercialmente, demográficamente y demás, pues tienen el latín. Tienen un derecho común, que eso también da un carácter coherente y unificador. Y adquiere una personalidad singular, Hispania, en la cual ciertos hechos de la propia historia del Imperio Romano se desarrollan, tienen mucho protagonismo, se desarrollan en territorio hispánico. Por ejemplo, las luchas entre Pompeyo y Augusto y Julio César y otros elementos. Entonces, hay las familias, digamos, que van a influir en imperiales que proceden de Hispania.
el desmembramiento del Imperio Romano lleva a una atomización por la entrada de los pueblos bárbaros que cogen protagonismo, digamos, en esos territorios que han ocupado. Pues, por ejemplo, los anglos, pues en Inglaterra. Los francos, en la zona más o menos de Francia, siendo que dice no se llama una Galia, sino que dice se llama, son los francos, los distintos pueblos, los anglos, los alamanes, pues en Alemania y demás. Sin embargo, aquí entran los visigodos y no se convierte en una Gotia, sino que dice que se conserva el nombre de Hispania. Es decir, y de hecho tiene una prevalencia el pueblo conquistado sobre el conquistador, hasta el punto de que acabará imponiendo sus modos y su religión a los conquistadores. Incluso la lengua que se habla es el latín ya hispanizados, va teniendo una evolución. Nuestra lengua es derivada del latín, el español, y tiene muy pequeñas aportaciones de esos pueblos que ocupan. Entonces, frente a esa atomización que se ha producido en el Imperio Romano de Occidente, el pueblo mayor, digamos, el que tiene una consistencia mayor, es Hispania. Se produce un elemento anormal, digamos, que es la invasión islámica. Aparentemente digo anormal en cuanto a que parece pasajera. Hay una ebullición en el finales del siglo VII, el siglo VIII, llegan aquí en el 711, lo que parecía un tránsito pasajero se convierte en algo, en principio, definitivo. El Islam ha ocupado todo el norte de África y el Mediterráneo deja de ser zona de tránsito para convertirse en frontera. En todos esos pueblos que habían sido tan romanos como Hispania o como la península itálica o como Francia, en todos esos pueblos del norte de África, el Islam llega y se queda. Pero hay un reducto en el norte de España y en la propia Hispania que entiende que está la pérdida de España. Entonces, toda la etapa de la Reconquista, que son 7 siglos, es una empresa de recuperación de lo que ha sido una España ideal, esa pérdida de España, que se identifica con lo cristiano. Por eso lo que comentaba Ignacio, lo que comentabas tú, de que esa anomalía de España frente a otros países muchas veces se ha señalado precisamente por su pasado islámico. Entonces se dice, bueno, es que es un país anormal y que ha dejado ciertos pozos, aquí tenemos que si el flamenco, que si las cosas que sean, ¿no? Ese pasado islámico. Entonces Marías dice, efectivamente hay esos elementos, pero la singularidad de España es que quiso ser europea cuando el resto de países europeos no les quedaba otro remedio que ser europeos, eran cristianos y había una cierta crisis al final de cómo se vertebraba aquello. Sin embargo, en España sí que se tiene la claridad de lo que se quiere ser, se anhela esa España perdida. Y por tanto se tiene un proyecto histórico que se identifica con la propia existencia de España. Voy a intentar explicar esto. Lo que dice Marías es que distintas organizaciones, distintos países, vamos a llamarlo así, condados, reinos, principados, etcétera, tienen distintos proyectos que sacan adelante, pero no consisten en esos proyectos. De hecho, a veces tienen un carácter patrimonial y se reparten, cambian las fronteras y demás. Sino que su propia consistencia consiste en un proyecto. Y por eso dice que tiene un carácter personal hasta cierto punto, siendo que lo social siempre se mineraliza, ¿no? Que era lo que decía Ortega. Entonces, ese proyecto de España se consolida con la unificación de España e inmediatamente el descubrimiento de América lleva a que esa consistencia cristiana que había sido el proyecto en que consistía España se traslada rápidamente a América. Y lo que hace España, ¿qué hace? Empezar a crear países, lo que conoce que ha experimentado ya con la Corona de Aragón, que crea virreinatos. Lo que hace la Corona de Aragón es crear países. En Valencia, en las Baleares, Nápoles y demás. Entonces, lo que hace es trasladar a América ese modelo de países y crear virreinatos, pero identificando el proyecto de lo que es España. Luego ese ser España pues se vertebrará también, o sea, se podrá articular mejor a través de una lengua, pero realmente la lengua no es lo fundamental. De hecho, las primeras gramáticas que van surgiendo, incluso antes que gramáticas europeas en otras lenguas, son muchas veces en lenguas indígenas en América. Y lo dejo. Y entonces, lo que sí que dice es que el fraccionamiento, el fraccionarse cuando las independencias de las distintas repúblicas de América, lo que supone realmente es un paso atrás en ese proceso incorporativo.
incorporación, que no lo voy a desarrollar porque si no me voy a alargar mucho. Te paso a ti la palabra, Iñaki. Bueno, no tengo la intención de hacer una... Aparte que iría quizá algo más allá de José Marías, aunque partiendo de él, tampoco mucho más allá. Una reivindicación de la empresa americana de España, que podría hacerla, y desde luego, si alguno de ustedes me quiere preguntar después, voy a contestar. Pero no iba a entrar en eso porque iba a hacer algo casi previo a eso, que es descalificar el planteamiento de los perdones históricos y de estas... Porque igual que la memoria histórica, esa es otra. Claro, la memoria es una experiencia personal de individuos o de grupos. También puede haber una memoria, de cierto modo, colectiva, pero es en gran medida subjetiva. Es cómo uno ha vivido algo, o cómo siente algo, o cómo cree que ha sucedido. Pero la historia es cuestión de los historiadores y nada más. Perdones históricos, pero ¿quién tiene que pedir perdón y a quién? Insisto, no entro en la valoración de la empresa española, ni el bien que se pudo hacer y que se hizo allí, y que es reconocido por muchos de los pueblos indígenas, no así por muchos criollos que fueron los que llevaron a cabo el proceso de la independencia, que no fue un proceso de liberación de naciones. Bien, porque además había solo una, por otra parte. Lo que quiero decir es, ¿a dónde conduce esta idea de que haya que pedir perdón? ¿Quién lo tiene que pedir? ¿Yo? ¿Los españoles actuales? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Los de derechas? ¿Los del siglo XVIII? Que ya no lo pueden pedir en principio, pero ¿quién? Y sobre todo, ¿a quién? Y habría que pedir perdón Roma por ciertos comportamientos en la península ibérica o en otros sitios, o Francia por las invasiones, o... Vamos a continuar. Eso es un disparate. Es un disparate ideológico que persigue fines muy... Luego hablaremos un poquito enseguida de la leyenda negra, ¿no? No voy a entrar, ya digo, en la obra española. Yo siento, pero si ofendo a alguien, pero uno visita algunos países hispanoamericanos y encuentra unos restos arqueológicos, y no tan restos, pues admirables en muchos sentidos, de las civilizaciones indígenas. Hernán Cortés no hubiera podido hacer lo que hizo, ni Pizarro, sin la colaboración de las poblaciones indígenas, contra otras probablemente. Y puede ver la obra que llaman colonial, bueno, la obra de la corona de la monarquía hispánica, católica. Pero hay un periodo que a mí me falla un poco, que es precisamente desde la independencia hasta el presente. No digo que no se hayan hecho cosas, sería absurdo, pero ¿dónde están los resultados de ese proceso de liberación? ¿Qué ha sucedido? Yo voy a ser crudo. Sé que juego en campo favorable y con el árbitro seguramente no comprado, pero a favor. Pero digo lo que pienso y lo diría en otro contexto. Mejor más precauciones en cuanto a la salud física, ¿no? Y es que, bueno, uno pasea, por ejemplo, por Lima, y no hace falta que le diga la admiración y el respeto que tengo, porque lo tengo igual que a España, prácticamente igual. Y quito casi el adverbio. Pero uno pasea por las calles de Lima y ve, no, yo no me he fijado especialmente en eso, había otras cosas más interesantes, pero sí miré un poco la cuestión racial que podía haber, que esto suena muy mal, ¿no? Los rasgos físicos de los peruanos, ¿no? Y uno se encuentra pues, que una inmensa mayoría son mestizos, muchos son de raza negra, otros son negros, ya lo he dicho, y otras. Y blancos hay pocos. No pasa nada, absolutamente. No es mejor ser blanco que ser negro. Otra cosa es que hablemos de ciertos aspectos culturales o religiosos de los diferentes lugares, ¿no?
Pero uno entra en un restaurante más o menos caro de Lima y resulta que de repente se invierte esa proporción. Los camareros son más bien oscuros, ¿no?, de piel. Y el 90-85% de los comensales son blancos. Digo esto, a mí claro que no me gusta, pero lo que no se puede decir entonces es que expulsado el gobierno español, expulsados los españoles voraces de oro y de sangre indígena, reina la Arcadia y ya está. Es más, claro, lo que dicen algunos es que es culpa de la herencia española y por eso está tan mal. Bueno, digan. Lo que quiero decir es que ahí no hubo una liberación de la población indígena. Yo soy indigenista y dejo de serlo. Yo lo que digo es que no es eso lo que veo. Y como no es eso lo que veo, lo digo. Bueno, dejemos ahí la cuestión. 1492, a mí siempre me ha llamado la atención que el mismo año, 1492, se entrega Granada a los reyes católicos, a la reina Isabel, y ese mismo año viaja a Colón. Bueno, son casualidades, seguramente. Yo no voy a hablar que todo sea providencial, pero es como si España termina ese proceso, que aunque digan que es una estupidez hablar de reconquista para algo que dura tanto tiempo, llamémosle como sea, era la recuperación de las Españas que ha dicho antes Rafael. Era eso, y eso se sentía. Que duró mucho, claro que duró mucho. No era una empresa fácil. Además, hubo épocas en las que había acuerdo con los musulmanes y buena colaboración. Tampoco era una guerra permanente ni un odio total, no, pero fue un proceso. Y los españoles tuvieron conciencia de que ese proceso había culminado con la unificación cristiana bajo la monarquía de toda la península ibérica. Y acto seguido, como por un designio un poco providencial, viaja Colón a América y continúa la historia. Entonces, eso es básicamente lo que ha constituido España, europea, católica y americana. Y cuando eso se acaba, pues España decae, ahí sí, y decae antes, claro, y parte de esa decadencia tuvo que ver con la independencia, que al fin y al cabo fue un movimiento de rebelión contra una situación política penosa. Y bueno, y no mucho más. Pero esto creo que hay que decirlo. Seguramente estaré equivocado, pero es lo que pienso. Y no hay en esto, espero, ningún tipo de vanagloria, porque si alguien tiene que presumir de eso, seríamos nosotros. Es que tampoco somos los mismos exactamente que los que viajaron, o que Hernán Cortés, o los que se establecieron allí. Si acaso ellos tendrían mérito o demérito, pero esto no se hereda, como las cuestiones un poco genéticas, ¿no? Entonces yo ni presumo de la Catedral de Lima ni de la Universidad de Lima, ni tampoco me avergüenzo de lo que haya podido haber de negativo, de los abusos, como ha dicho nuestro rey, cometidos. Ni una cosa ni otra. Ahora, uno pues sí tiene la satisfacción de pertenecer a una gran nación, y lo puedo decir. No mejor que otras, pero tampoco peor que la mayoría. Y gracias no a mí, claro, no a nosotros, sino a los que nos han precedido. Bueno, y dos palabras sobre la leyenda negra, porque, claro, las causas de la leyenda negra yo creo que son bastante evidentes. Julián Marías se ocupa de ellas. Pero antes de ocuparse de eso, Julián Marías dice que para que exista una leyenda negra se tienen que dar 3 condiciones. Primera, que se trate de un país muy importante. Esto ya significa que hay países más importantes que otros. Pues, hombre, pues sí, esto sonará raro, lo dice Julián Marías, pero evidentemente no parece que hoy día tenga la misma importancia Estados Unidos con todo lo que pasa que, qué sé yo, que el Congo, lo cual no quiere decir que no sea tan digno un habitante del Congo o más que un habitante de Estados Unidos, que como país no tienen tanta importancia ahora. Entonces, para que haya leyenda negra tiene que haber un país importante, es decir, que se viva como importante, que se estime como importante, y no basta solo eso. Pero primera condición, que sea importante. En segundo lugar, que exista una secreta admiración. Secreta porque normalmente no se confiesa. A veces es inconsciente o a veces se oculta, pero una admiración hacia el país objeto de la leyenda negra. Porque no es el único caso de España. España es quizá el más paradigmático. Estados Unidos tiene una cierta leyenda negra en nuestro siglo XX y actualmente. También.
quizá no tan intensa como la española, pero también habría que ver por qué, si se cumplen estos requisitos que dice Marías. Una secreta admiración envidiosa y no confesada. En el fondo se envidia a ese país y por eso se desea su mal, porque la envidia también es eso. No debería existir. Es un país que habría que acabar con él. Y claro, algunos toman nota y trabajan para eso, ¿no? Y con bastante intensidad. No debería existir. Y en tercer lugar, y esto no hay que ocultarlo, Julián Marías, ¿no?, la existencia de una organización. Es decir, que no se trata de que alguien escriba un libro y otro diga tal, una tesis de pronto de historiadores que digan esto o lo otro. No, hay una especie de organización de todo eso. No es un libro, son muchos libros. Es planteamientos políticos, es difusión de todo eso, no es casual. Curiosamente, Julián Marías dice que el papel protagonista o uno de los protagonistas de la leyenda negra contra España es Italia, precisamente, que normalmente está fuera de toda sospecha. No he acabado de entender muy bien por qué lo dice. Dice algo, lo explica y lo entiendo, pero uno diría que parece más cosa de los ingleses o de Flandes. En Flandes nos odian, vamos, nos odiaban, supongo que eso todavía queda algo. Puede que haya alguna razón, la crueldad militar y mil cosas. No digo que no. Pero la existencia de una organización. Bueno, termino con esta fase. Ahora, yo aquí ya no sé si voy un poco más allá de Julián Marías, pero me asiento en él y me baso en él y no creo que diga nada que él no haya dicho, en cierto modo, o al menos no se pueda extraer de lo que dice. ¿Pero por qué España? Al fin y al cabo, si tan desastrosa es, si es medio mora y no hay que contar con ella, si no son europeos, si Europa empieza en los Pirineos, ¿para qué molestarse tanto? Estaría con ignorarlo, ¿no? Un país que no merece la pena. Hombre, sí es simpático, ¿no? Se vive bien, la gente es relativamente alegre para lo tristes que tendrían que estar por toda su situación, ¿no? Les gusta venir todavía y cada vez más, ¿no? Pero ¿por qué ese encono, ¿no? No tiene sentido, sobre todo si es tan despreciable, ¿no? Hay que ocuparse de eso, allá ellos. Bueno, si España es o fuera lo que estamos diciendo, lo que dice Marías, habría que ver que esos ingredientes son la causa fundamental de la leyenda negra. El catolicismo. Claro. España no acepta, España, vámonos, la mayoría de los españoles, o las instituciones oficiales, o la política española, no acepta la reforma y encabeza la contrarreforma. Son católicos. Y el catolicismo es cosa del sur pobre, inculto y tal. En cambio, el norte pues son ricos, protestantes, y el futuro es de ellos. Que ahí nace un cierto complejo español, porque el problema de la leyenda negra es que genera en el objeto de la leyenda la asimilación de eso. Es más, los propios españoles se pusieron del lado de la leyenda negra, pero vamos, en primera fila. Bartolomé de las Casas, con todas las cosas buenas que pueda tener, hasta leer a Menéndez Pidal, Julián Marías una vez más, ¿no? Leerse a Menéndez Pidal, que no parece sospechoso de una cosa así de extrema derecha, ya, con datos, desmonta todo, o casi todo lo que dice Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Sobre todo el ser una nación que se ha constituido y ha hecho del cristianismo su proyecto nacional. No es que sea más o menos cristiana, no es que sea más o menos católica, es que es esencialmente, o ha querido ser esencialmente. Que haya miles de españoles que no hayan sido creyentes de verdad, que haya falsas conversiones, que haya habido, sí, pero España ha sido católica. Entonces, la fobia a España, lo que ha llamado una historiadora hispanofobia, tiene mucho que ver con la cristofobia. Es odio a la empresa histórica de España. Y claro, unido a eso, como la gran empresa española es América, si España tuviera que exhibir algo que ha hecho en la historia, algo grande, sería América, sin ningún género de duda. Hay que denigrar eso. Que haya aspectos que favorezcan denigrarlo, puede haber alguno,
pero es una cosa completamente interesada y falaz, porque es la obra de una empresa católica, de la monarquía católica, y eso no se puede tolerar. Y esto es lo que me parece a mí. No creo que esto sea ni pesimista ni optimista. Podrá ser, esto también hay que decirlo, ¿no? Los análisis pueden ser verdaderos o falsos, o correctos o equivocados. Me puedo equivocar, pero esto no es pesimista. Es más, es tirando a optimista, porque al final del libro Julián Marías apunta a cuál puede ser el proyecto histórico de España para hoy, para mañana. Pero bueno. Bien, bueno, sobre lo de Italia, la leyenda negra, yo creo que va en el tema, precisamente arranca con la presencia de Aragón allí en Italia, por lo visto, por lo que dicen los entendidos. Entonces, Sí, claro. es una forma de desacreditar a los que están presentes ahí frente a una Italia fragmentada que es incapaz de cohesionarse. Y más adelante, pues cuando ya la presencia no sea solo de Aragón, sino de toda España, y además no solo en Nápoles, sino en el milanesado y por todas partes tiene presencia, y la influencia en Roma, que en ese momento son territorios papales, pues hay eso, por ejemplo, María Elvira Roca Avaria en su libro de Imperiofobia lo trata también, ¿no? Ser incapaz de regirse, de unificarse ellos y a la vez estar incómodos con el que es capaz de arrastrarlos a una empresa colectiva. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Sí que decía, bueno, voy a un tema que tenía que apuntar y no quiero que se me escape, más allá del tema de la leyenda negra, que también voy a hacer algún apunte. Yo sobre todo porque estamos hablando de Julián Marías y claro, cualquiera que lo escuchase por primera vez quizá pensaría que estamos hablando de un historiador que hace un análisis histórico y porque de un filósofo, a santo de que un filósofo se mete en estos jardines, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad que era un hombre con una formación amplísima, muy inquieto sobre el arte, sobre la historia, sobre todo, pero ¿por qué se está metiendo un historiador a hablar sobre España que pinta en todo esto, ¿no? Puede ser una cosa, quizá un apéndice, pero porque es un tema central. De hecho, cuando uno ve los títulos de sus libros, las dos palabras que más aparecen es filosofía y España. Entonces, pues llama la atención. Un filósofo cuando la filosofía es la buscadora de la verdad más allá de fronteras, más allá de límites. Pues esto parte, puede parte de muy atrás, pero vamos a partir de Aristóteles. Aristóteles dice que el hombre es un animal político. Es decir, que se realiza dentro de la polis. Un hombre aislado no es un hombre es en sociedad. Y Ortega y Gasset dice la famosa frase, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en Ortega el tema de España también es fundamental? Pues precisamente porque su circunstancia histórica, su manera de entenderse como persona, es como español. Julián Marías decía que si él hubiera nacido pues, mujer y en el siglo XIII no sería él, sería otra persona. Por eso señalaba que posturas como la reencarnación tipo budista o cierto tipo de budismo no habían sido muy consideradas o muy tenidas en cuenta con seriedad en Occidente. ¿Por qué? Porque mi realidad es circunstancial. Entonces, si cambia un elemento fundamental de mi realidad, automáticamente cambia mi consistencia. Es decir, si yo fuera mujer, si hubiera nacido mujer, yo sería otra persona, no sería quien soy. O lo que he dicho, pues si hubiera nacido en otra época histórica o en otra familia, pues sería distinto. Mi circunstancia me condiciona hasta el punto de que me define. Y en función de esa circunstancia yo voy a realizar mi vida. Mi circunstancia es la de ser español. Unamuno tiene en el libro Niebla, se pone a sí mismo como personaje una frase de que dice soy español, español de lengua, español o sea, reclama su españolidad de una manera un tanto exaltada, como era él, y en eso coincide también con Ortega, aunque en otras cosas pudieran discrepar. Es decir, el tratar de tenerse en claro con su circunstancia social, que en este caso es española, nacional, quién es. Para realizar mi proyecto personal tengo que saber en qué sociedad me desenvuelvo, y no solo en la que me desenvuelvo, en la que voy a ejercitarlo, sino aquella que me ha nutrido y me ha definido como quien soy. Yo vivo y pienso en función del idioma en el que hablo y en el que he sido educado. Entonces, no entiendo la realidad de la misma manera que si pensara o hubiera sido educado en otro idioma, pues porque la valoración de las cosas va a ser distinta. Aquí podríamos poner muchos ejemplos y no voy a empezar a ponerlos, pero sí que es verdad que antes, por ejemplo, se aludía, comentábamos al final
del anterior charla, coloquio, como las traducciones, lo de traductor traidor, pues muchas veces se dan, ¿no? Y nos pasa a todos que cuando traducen algo del español a otro idioma o tienes que matizar una palabra te cuesta mucho. Y lo mismo de otros idiomas pues al español. Y hablábamos, ya no me acuerdo cuál era la palabra que han... Ah, sí, el ser para la muerte, ¿no? Como puede ser matizado eso, exactamente, claro, en español ser para la muerte, parece que uno está en una especie de cadena de trituradoras y va a llegar al final de la cadena, está preparado para eso. Y quizá tuviera algún matiz en Heidegger. Sí, sí, pero no. Claro, el matiz es que el para en español sugiere que somos para ella. Que se ha fabricado para algo. Claro, claro, que somos, que nuestro destino es la muerte, pero es que ella es nuestra dueña. Para lo que hemos sido hecho. Claro, y lo que Heidegger sería mejor traducir es por hacia la muerte, porque la preposición alemana, que no es que presuma desagradable porque no lo sé, pero alguna cosilla así, es ir hacia la muerte. Pero ir hacia la muerte es verdad. Quiero decir, no dice Heidegger nada extraño. Otra cosa es que él acepte un destino de supervivencia o no, que más bien no, parece. Pero lo que dice es eso, no que es la cosa de la muerte, es en sentido de que seamos poseídos por ella y vamos a abrazarnos a ella, ¿no? Pero vamos, esto es o sea, lo que iba yo es al que pensamos en un idioma y por tanto nuestra interpretación de la realidad depende de ese idioma. De hecho, cuando queremos cosificar a las personas, por ejemplo, si uno lee pues, a Primo Levi o a otras personas que han estado en campos de exterminio y tal, pues lo primero que se hace es cosificar al otro. Es decir, a la hora de entender al otro no como persona, sino le llamaban troncos a los que iban a matar es decir, lo conviertes en otra cosa. Tu manera de pensar es, bueno, ya decía Wittgenstein también, ¿no? Que mi mundo es hasta donde llega mi vocabulario. Tu manera de entender la realidad depende de cómo piensas, cómo nombras esa realidad. Precisamente también Nieves nos hablaba de cómo Julián Marías centra su atención en la persona y a veces cuesta distinguir porque si no has leído a lo mejor a ciertos pensadores o en concreto a Marías, cuando te dicen el hombre, la persona, pero bueno, no estamos hablando de lo mismo y tiene un matiz. ¿Qué soy yo? Yo soy un hombre. ¿Qué? ¿Un qué? Entonces, a partir de qué soy, como hombre, tengo una serie de determinaciones, digamos, físicas, psicológicas y demás, que me condicionan. Pero ¿quién soy? Ahí aparece el proyecto, aparece que yo me determino qué tipo de persona quiero ser. Como hombre soy inevitablemente hombre. Voy a ser un hombre con mis características, con mis predisposiciones psicológicas y demás. Pero quién voy a ser, eso no está definido. Eso se escapa a la definición. Lo voy a ir, digamos, dibujando yo a lo largo de mi vida. Eso era lo que decía Marías. Y por eso habla de una antropología, digamos, distinta, metafísica. Es decir, que se apoya más allá de qué soy, yo soy hombre, y como qué soy lo va a ir dibujando en la antropología metafísica precisamente, pero quién soy, eso es una novedad. Quién soy yo no ha existido antes. ¿Qué soy yo? Sí, como hombre podemos definir, podemos hacer una generalización, digamos, de qué es ser hombre. Qué es ser hombre en el sentido humano, qué es ser hombre o qué es ser mujer. Pero quién soy, ahí ya no viene determinado. Julián Marías decía, cuando uno mira en una enciclopedia, si mira un concepto, por ejemplo, triángulo, ve una definición. Pues polígono de 3 lados. Si uno se atiende a una cosa o una realidad tangible, digamos, incluso un animal, pues ve una definición. Bueno, perdón, ve una descripción. Pues, ¿qué es un gorrión? Pues un gorrión es un ave de tamaño pequeño, etcétera, la definición que aparezca. Decía, pero cuando aparece una persona, lo que se cuenta es una historia. Por ejemplo, si yo miro a Napoleón, se empieza a contar una historia en la cual asoman sus proyectos, sus realizaciones, y si uno indaga bien, también sus renuncias y aquello a lo que podía haber sido llamado, que es lo más difícil de indagar en una biografía, aquellas tentaciones en las que ha podido caer, aquellos proyectos a los que les ha sido fiel o no les ha sido fiel. Entonces, digamos que nuestra manera de nombrar las cosas nos condiciona. Pues mi condición de español, de haber nacido en una familia determinada, con una herencia histórica, puesto que el suelo sobre el que me apoyo son las vigencias sociales en las que estoy, de las cuales ni soy consciente.
Ponía Marías el ejemplo de que cuando uno abre el ascensor no espera encontrarse con el hueco del ascensor. De hecho, hay gente que se mata y dice, pero qué muerte más tonta. Ha abierto y ha seguido andando. ¿Por qué? Porque las vigencias son aquello que para nosotros tiene tal consistencia que ni nos las planteamos. Es más, cuando nos las cuestionamos se convierten en ideas, perdemos seguridad. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene el amor de sus padres, pues de normal no te lo cuestionas que tus padres te puedan querer, en una situación normal. O habrá situaciones complejas, el ser humano es muy complejo y hay muchas variedades en las realidades humanas. Pero en principio hay cosas que no te cuestionas. Y si un día te lo cuestionas y si te lo empezases a preguntar, entonces pierde ese apoyo firme. Te tienes que agarrar a otras cosas que les llamaba ideas. Bien, pues las vigencias sociales en las que nos movemos son las que posibilitan que seamos como somos. Entonces, ¿qué consiste esa españolidad de Marías? ¿Por qué más que en qué consiste? ¿Por qué se la pregunta? ¿Por qué se la plantea? ¿Qué es España? ¿Y por qué tantos españoles, Ortega y Gasset, y antes los 98istas y antes otros muchos, se lo han cuestionado? Pues básicamente porque tenían que aclararse con respecto a su circunstancia personal, que es la que nos va a definir. Y para hacer su vida personal, su proyecto de vida personal, tienen que habérselas con esa condición de español. Por eso es por lo que Marías se enfrenta a todo esto, no por una condición de historiador que como tal oficialmente no tiene, aunque sepa muchísimo más que cualquier historiador. Es también la razón de que cuando intenta entender España, como apuntaba antes, entiende que España es un proyecto. Es un proyecto que trata de recuperar lo que había sido la España perdida, que es la cristiandad, que es a lo que ha apuntado Ignacio, que consistía en la España era ser cristiano, ser español, y por eso se encuentra enfrente al Islam. Y ese proyecto tiene que estar, digamos, reforzándolo y renovándolo a lo largo de toda la Reconquista, con renuncias en ciertos momentos, con cansancios, con complicidades y con nuevos vigores en determinados momentos. Cuando culmine esa empresa va a ser la primera nación que se constituye como tal, es decir, como una empresa colectiva que consiste en ese ser nacional. No ya es un elemento patrimonial de alguien, sino ya tiene una empresa como tal, como sociedad, que va a identificarse con la catolicidad, como bien comentaba Ignacio. Y por eso cuando se vierta sobre América, pues lo que va a primar es esa empresa de catolicidad. Esto obliga al resto de naciones a acelerar su proceso. Porque España, claro, todo esto lo había ido fraguando a lo largo de siglos de esa reconquista. Y además, España se da la singularidad de que no solo es que tenga conocimiento de que existe el otro, el musulmán, el islam, sino que tiene que convivir con él. Entonces, en cierta manera, hay un roce, el roce hace cariños y el roce hace chispas también. Pero está la comprensión del otro, del diferente. Entonces, cuando llega a América, esa comprensión del otro va a hacer que se encare la empresa americana de otra manera. Aquí yo, a pesar de ser aragonés, sí que tengo que reconocer que el papel de Isabel la Católica es insustituible, realmente, porque va a marcar el pistoletazo del enfoque que va a tener toda la labor de presencia de España en América. Y ese interés, porque esa primacía que tenga sobre los indígenas, no cabe duda, ¿no? Como político sagaz, pero el papel de Isabel la Católica es fundamental. Bueno, eso con respecto a la experiencia. Entonces, además, la Reconquista española se había producido un proceso de incorporación que hizo Julián Marías y lo distingue de la anexión. La anexión es que una parte más fuerte, más poderosa, toma un territorio, un país, un territorio, y lo hace suyo y lo mimetiza, digamos, consigo mismo. Y pone el ejemplo de la anexión de Austria durante los previos meses a la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, cuando Alemania incorpora a Austria como un territorio más alemán y se convierte en una parte más de Alemania, tal cual el resto de Alemania. Sin embargo, las incorporaciones son distintas. La reconquista se va produciendo, como todos sabemos, a partir de distintos territorios, reinos, condados, que van incorporando a distintos territorios y se van solapando. Pues primero es Asturias, por ejemplo. Asturias coge Galicia, luego el Reino de León, el Reino de Castilla. Es decir, se van produciendo distintas incorporaciones. Pero esas incorporaciones no anulan, no eclipsan lo que ya existía antes, sino que va quedando la unidad en la pluralidad, que es lo más difícil.
Yo aquí creo que la cuestión más difícil que podemos encarar hoy en día, y que es la que cierra el libro de España Inteligible, que es un poco la guía más clara del pensamiento de Marías en este tema, es cómo en el tiempo actual puede España ser un proyecto y aportar un proyecto ilusionante, digamos, para el hombre y la mujer de hoy y de las futuras generaciones. Es decir, todo eso, toda esa historia de España, toda esa coherencia, digamos, histórica frente a otras naciones que han podido ser más difíciles de entender, pero precisamente decía Julia Marías, decía, se ha tachado a España de anormalidad, que era lo que apuntaba Ignacio. Y decía, pero de anormalidad, ¿no? Una cosa singular, rara. Y decía, cuando precisamente es el país más razonable a la hora de entender lo que conocemos. Precisamente porque ha tenido que afirmarse frente a otro y ha tenido que definir bien su ser, su razón de ser. Entonces yo creo que la gran dificultad que tenemos hoy es saber cómo en una sociedad como la actual, porque no estamos en la sociedad, en la cristiandad del siglo XIII, estamos en el siglo XXI y en la sociedad que tenemos. Cómo esa empresa nacional que se realiza en Occidente, se realiza en 2 continentes, en Europa y en América, cómo eso puede articularse de cara al futuro. Y una de las cosas que reclamaba Marías en todos los ámbitos era la imaginación. No una imaginación de la imaginación al poder así desiderativa, sino la imaginación a la que se le pone cuerpo. Decía, él, cuando simplemente se imitaba lo que otros hacían, a él le reventaba bastante, ¿no? Él apelaba a que desde la entraña de uno mismo fuera capaz de desarrollar un proyecto, no una mera mímesis de lo que otros hacen. Por ejemplo, cuando la transición española, que igual Ignacio quiere hacernos algún apunte sobre el papel de Marías, tanto como pensador público que escribe en prensa, como también está como senador por designación real, en la transición él lo que apelaba es a que los españoles tuvieran imaginación y crearan unas instituciones de corte liberal, que era de corte liberal, que tuvieran cabida a todo el mundo, pero con imaginación, que no se limitase a copiar los modelos que otros habían establecido. Y de hecho, cuando acaba la Constitución en la que él ha participado, la acepta, pero yo creo que con ciertas insatisfacciones por falta de imaginación. El papel de la corona le parece insuficiente, le parece que se le quita sustancia y dice, una cosa tiene que ser lo más plenamente ella, no quitarle la sustancia para que no tenga sentido el tema de las nacionalidades y demás. Entonces, a lo que voy, el papel, qué desempeño y qué empresa sugerente, atrayente y con proyección de futuro debería desempeñar España. Yo creo que eso es en la España en un mundo actual, una España que estamos en un mundo que ya no es católico como tal, pero sí que venimos de una empresa católica. ¿Cómo se podría articular eso para el futuro? Yo creo que es lo más estimulante y a la vez lo más difícil, con imaginación. Está agresivo. Sí. Lo que hay que hacer es no tocarlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vamos bien. Bien. 20 minutos, por ejemplo. Vale. Bueno, de lo que he dicho antes del paisaje de Lima, creo que es extensivo a otros países iberoamericanos, quizá no a todos. Evidentemente en Argentina quizá habría que decir otra cosa, posiblemente Chile quizá, pero tampoco conozco bien todos los países. Pero yo lo que he dicho de Lima me llamó la atención y creo que hay en otros lugares. En México me parece que pasa algo muy parecido. Bueno, como estoy convencido de que Ortega y Gasset es enormemente inteligente, dudo que haya dicho algo radicalmente erróneo. Un hombre inteligente se puede equivocar, incluso gravemente. Pero no creo que España invertebrada sea un puro disparate. Creo que no lo es. Una anécdota, una prima de mi padre que conoció a Ortega, bueno, lo saludó en una ocasión de las conferencias que dio en el Teatro Barceló de Madrid, y ella me contaba, claro, no sabía de mi afición a Ortega y demás, ya murió, que había conocido a Ortega, que lo saludó y habló un momento con él, y decía que no había visto que era la mirada. Lo que le sorprendió no fue ya lo que dijera, dejar de decir, sino los ojos y la mirada. Decía que no había visto nunca una mirada más inteligente. Bueno, como esto creo que es así, o era así, yo no lo
conocí, algo tiene que haber, y no cabe duda que la situación de España a finales del siglo XIX, 98, comienzo del siglo XX, no es, o sea, que yo no estoy aquí sacando músculos diciendo que hemos sido los mejores. No. Y Julián Marías destaca algunos de los errores históricos de España como nación y ya desde el siglo XVI. Incluso. Por ejemplo, la idea de que todos los españoles tenían que ser cristianos porque el proyecto histórico nacional era la cristiandad. No. Los españoles podían ser judíos o podían ser musulmanes o podían ser agnósticos. Eso, el proyecto histórico cristiano no significa que todos sean cristianos. Seamos cristianos. Bueno, error. Eso dio lugar, pues claro, a excesos de la Inquisición, que no actuó solo en España ni mucho menos, a los errores de un catolicismo español demasiado beligerante, obsesionado con la pureza de sangre. Todo eso fue negativo y no fue bueno para España. También fue malo para nuestra imagen, pero fue sobre todo malo para los españoles, ¿no? La confusión, dice Marías, entre fe religiosa y usos sociales, el creer que los usos sociales tenían que ser necesariamente usos religiosos y católicos, no. Y luego una actitud muy antigua de retracción o repliegue frente al resto de Europa. No complejo todavía, algo casi peor. No, peor no. El repliegue. Es decir, un repliegue nacido del descontento hacia una Europa que iba por un camino que no era el que España quería, que empezaba a no entender. Puede tener que ver con la reforma, puede tener que ver con cierta un poco evolución posterior de la modernidad. El siglo XVIII, que para Marías es fantástico, el siglo XVIII español, sin embargo, va acabando bastante mal. La invasión francesa, las invasiones napoleónicas, que fueron un desastre para España, porque sí, claro, el heroísmo, la resistencia frente al invasor, desastre, más pobreza, división entre los españoles, siglo XIX. El poeta Gil de Viedma escribía en un poema que de todas las historias de la historia, la de España es la más triste porque acaba mal. Eso es lo que a mí me produce. Primero, no ha acabado. Si se acaba mal, bien o regular. Luego, eso tiene como horizonte la guerra civil, de la que voy a hablar ahora algo, paso ya al final, si os parece, con las cuestiones ya más recientes y la transición. Claro, todas estas causas provocan una decadencia. Y por ahí Ortega y otros, no está solo Ortega, pues llevan buena parte de razón. Es imposible negar, no tanto quizá el impacto de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que fue grande, pero no es eso lo principal, sino un estado de postración histórica, de miseria, de pobreza, en fin, de un poco de degradación social. Todo eso es real. Y sin eso no se explican quizá algunos movimientos radicales que desembocan en parte en la guerra civil. Cada uno hay que darle un poco su parte de culpa, creo yo, a la medida de lo posible, si hay que hacer algo de justicia, ¿no? O sea que eso es cierto. Ahora, claro, de ahí llegar a la tesis de Gil de Viedma o del propio Ortega de decir que España nunca tuvo una hora de plenitud porque desde que tuvo el imperio empezó a... Bueno, a ver, hay algo de eso, pero no es exactamente eso. O sea, negar, ya no voy a hablar de otras cosas, ni voy a hablar de imperio, ni voy a hablar de conquistas, ni voy a hablar de presencia en Flandes, en Italia, en América, en África. No voy a hablar de eso porque eso puede ser compatible con una situación nacional regular. No, lo que quiero decir es que hay una cultura española, siglo de oro, en fin, hay una técnica española. La navegación no es simplemente porque cuatro cogieron una barquita, no, que había unos inventos, una técnica detrás. Bueno, todo eso revela una nación pujante, y si no, no habría habido Leyenda Negra, claro. ¿Y cómo se sostiene eso, incluso durante una década, si no hay algo más? O sea, que yo creo que no es cierto, para no empezar con las glorias literarias, artísticas, pintores, escritores. Bien, eso está ahí y creo que nadie lo puede negar. Entonces, bueno, eso contra... Ahora, dicho esto, ya he apuntado que la situación de España a comienzos del siglo XX es francamente lamentable. Claro, que Ortega, por ejemplo, y estoy más con Ortega que con Marías ahora, pero estamos en familias, que Ortega tenga una visión tan negativa de la restauración obedece precisamente a esa idea también, ¿no? Esperaba más, quería más, pero
¿Se podía hacer algo distinto en esa época, algo mejor? Bueno, no lo sé, pero yo creo que tampoco hizo justicia a eso. Dicho esto, el análisis de Ortega conviene tenerlo en cuenta y es digno de ser leído y atendido. El propio Marías apunta a esto, pero no lo comparte exactamente. Bueno, después de todo este catálogo también de errores, de decadencia del siglo XIX, de inestabilidad, vamos a la guerra civil. Yo creo que aquí lo que corresponde es decir cuál es la visión que de la guerra civil tuvo Julián Marías. Hombre, se puede hacer algún apunte valorativo también. Yo, creo que puedo hacerlo, pero en cualquier caso lo fundamental es lo que dice Marías. Bueno, hay un texto fundamental que ha publicado en varias ocasiones, la última vez que yo sepa en las memorias, que es algo así como la guerra civil, cómo pudo ocurrir. Bueno, ahí hace un análisis que voy a intentar resumir y que, bueno, quizás se resuma en una de las frases que contiene cuando se refiere a los injustamente vencedores y a los justamente vencidos. Una visión que no tiene nada de paradójico. Es decir, unos merecían perder y otros no merecían ganar. Bueno, es un análisis, desde luego, que hoy muchos calificarían como equidistante y que tal vez, como casi siempre, no complazca ni a unos ni a otros. Pero ¿por qué hay que ser de unos o de otros necesariamente? Yo ahora apuntaré después una pequeña reserva que tengo, y la voy a apuntar porque la creo. Pero vamos primero con Marías. En definitiva, Julián Marías sostiene con toda claridad que el levantamiento de los militares, el levantamiento de Franco y los militares que le secundaron, no estaba justificado, no estaba legitimado y que no se debió producir. Razones. Bueno, Julián Marías piensa que la mayoría de los españoles no querían la guerra, cosa que muy probablemente es verdad. Que la mayoría probablemente pensaban que no era posible, a pesar de lo que estaba sucediendo. La vida seguía, claro, lógicamente. Trabajaba, se divertía, se casaba. ¿Cómo va a pasar esto? No se podía pensar. Sin embargo, sucedió. ¿Y por qué sucedió? Pues Marías piensa que fue un acontecimiento inducido por la irresponsabilidad de los sectores políticamente más extremistas de la sociedad española. Que esos sí querían la guerra, en el sentido al menos, si no la guerra, que posiblemente tampoco, sí querían alejar o quitar de en medio a la otra parte de España. No estaban dispuestos a convivir con la otra parte de España. Y eso sucedió en los dos bandos. Y esa posición radical de negarse a convivir con el otro es lo que lleva al final a la guerra civil. Por lo tanto, la guerra civil es responsabilidad sobre todo de los sectores más extremistas, de lo que podríamos llamar la extrema izquierda, entonces básicamente comunistas, en parte anarquistas, y en parte el PSOE también, y la extrema derecha, Falange, en parte los católicos, que también se agrupaban ahí en general. Bien, pero básicamente Falange y los grupos más radicales también, por el lado de la derecha. Y nunca debió producirse, es un error histórico terrible, en alguna medida seguimos padeciendo las consecuencias, y esa es la visión de Julián Marías. Él conocía de primera mano la posición de Ortega y Gasset, que no siempre se expone con verdad o de forma completa. Ortega no es un exiliado del franquismo en ningún sentido de la palabra, al menos en origen. Luego no quiso volver hasta un momento y volvió. Se marcha del Madrid republicano temiendo por su vida y no sin motivos. Bueno, unos liberales, Marañón, el Pérez de Ayala y tantos otros veían un desastre, pero creo que pensaban que era menos malo que ganara Franco. Esto suena muy mal decirlo, pero es básicamente cierto.
que luego Ortega no se reincorpora a la vida oficial española, que no quiere, que vive fuera de España hasta que empieza a venir poco a poco, se establece en Portugal, pero ya entra en España, tiene empresas intelectuales y de otro tipo, no se incorpora a la universidad. Eso es verdad, claro que es verdad, pero volvió. O sea que, y además Ortega sufrió el vacío, un vacío absoluto que le amargó completamente cuando vivió, intentó vivir, por decirlo así, en Buenos Aires. Porque en la Argentina, que le recibió con cordialidad, no dio ningún puesto en la universidad como él, yo creo que sin duda merecía, y el exilio español le la espalda completamente. Esto es así. Ahora, como todos los que han vivido fuera de España tienen que ser antifranquistas de caché, pues ya está, todos igual. Pero no es verdad. Bueno, Marías sabía eso y Marías comparte en buena medida eso. Marías es representante de una tercera España que no quería ni una cosa ni otra, que eso era una locura y un puro error. Eso es así. Ahora, mi pregunta y mi reserva es, y pongan el calificativo que quieran, yo creo que Marías tiene bastante razón. No obstante, ¿hasta cuándo había que, digamos, aguantar la situación a la que estaba llevando España el Frente Popular? No estoy entrando ahora, estoy haciendo una pregunta a Julián Marías que no puede contestar, obviamente. Porque Julián Marías es consciente de lo que estaba pasando. Lo que dice es que no era la solución un levantamiento militar, y menos un levantamiento militar que dio lugar a una guerra de 3 años. Y luego Julián Marías, como habíamos comentado antes, sufrió el abandono completo, digamos, en la ignorancia de la España oficial. No es que no le dejaran en la tesis, es que se la suspendieron. La presentó y le suspendieron. Y yo he oído decir a alguien que estaba por allí que era muy mala. Y yo pensaba, sí, la peor tesis que se presentó en la Universidad Española en los años 40, seguro. Ni había ningún licenciado que le dieran el título de una forma. Bien. Bueno, lo cierto es que esa fue su posición, pero tengan en cuenta que Julián Marías vivió en España. Es cierto que fue a universidades, dio clases, pero siempre teniendo su presencia en España. No se fue de España, no quiso. Y creía que en España se podían hacer cosas. Y en contra de la tesis de que la cultura española era un desastre, del interior se entiende que la cultura española estaba en el exilio toda y que España era un desierto, un páramo, publicó un artículo en el ABC titulado La vegetación del páramo, en el que empezó a destacar las figuras intelectuales valiosas que tenía España en esa época, la época de Franco, pero no del 70, mucho antes. Bueno, que claro, que alguien pueda calificar por eso de franquista a Julián Marías da mucha risa, por no decir otra cosa. Pero para los parámetros que empezó a haber después y que hay hoy, pues, ¿qué se piensa hoy en la España, digamos, oficial, suponiendo que haya esa cosa? Lo más o menos, sobre Julián Marías, pues poco menos que es un fascista tipo de extrema derecha o poco menos. ¿Por qué? Pues por la leyenda negra, por cristiano y por partidario de la unidad española, de la reivindicación de buena parte de la realidad de España y por cosas así, ¿no? Pero curiosamente alguien que estuvo en la cárcel, que apoyó a la República, que fue colaborador de Besteiro, como han dicho, ahora resulta que es un apestado derechista. Bien, y encima, para mayor historia, la actitud hacia los Estados Unidos de América, que ya es otro pecado nefasto. Claro, malo es ser católico, pero encima ya proamericano, ya esto ya es terrible, claro. Pues en esas estamos. Y es lo que tengo que decir. Me parece que Julián Marías es esa la actitud que tiene. Y luego yo, por mi parte, termino también. Podemos ir luego al futuro, que es difícil. Que es la transición. Claro, el espíritu de la transición es el de Julián Marías. No es el único, obviamente. Yo creo que el propio Ortega y Gasset, toda su vida y su obra política y relacionada con España, iba encaminada a la transición y hubiera vivido la transición con entusiasmo. Julián Marías no solo lo hizo, sino que participó en ella con artículos, con libros y siendo senador de Designación Real.
Por cierto, que otro gran pecado derechista, claro, aceptar ser senador por designación real, pues qué antidemocrático, qué cosa. Alguien que hace eso había que abolirlo y efectivamente la Constitución lo abolió. A mí me parece estupendo que hubiera senadores por designación real. Hombre, confiando en que el rey va a tener un buen sentido, por lo menos tuvo un buen sentido de elegir a Marías, entre otros, ¿no? Y se notó un poco, claro, Marías acabó bastante desencantado con la Constitución por varios motivos. Primero, por algunas cuestiones de redacción, incluso de sintaxis y tal. Luego, por el uso de algunos términos como nacionalidades, eso le parecía un disparate. Luego, probablemente, el tratamiento del título octavo tampoco le podía satisfacer. Y efectivamente, un planteamiento democrático de una determinada manera que podía no ser la mejor para España, también, ¿no? Pero es eso, o sea, es un defensor de la transición. Claro, no es extraño que quienes denigran la transición, pues denigren también a Julián Marías por el mismo motivo, ¿no? Julián Marías tenía muy buena relación con Alfonso Suárez, que apoyaba por la política que hizo, pues claro. Pero eso era la reconciliación, la superación de la guerra civil y la vuelta de España a una situación, pues, dentro de Europa y digamos que normal. Yo ya lo último que has planteado me resulta difícil porque efectivamente ahí Julián Marías se mueve en la necesidad de un proyecto para España. Si no hay proyecto no hay nación. Ese proyecto tiene su raíz en la España de la que hemos hablado, pero también advierte, que ya lo había hecho hablando de los errores de España, que eso nunca podrá significar que el catolicismo sea algo hegemónico en España, que España se identifique incluso con el cristianismo, pero sí puede haber una fidelidad a la idea cristiana, al cristianismo, no como una vaga cultura, porque eso a mí también me molesta un poco cuando se reivindica la enseñanza de la religión cristiana y se argumenta solo diciendo, bueno, es que claro, es que los estudiantes si no, no van a entender lo que ven en el Museo del Prado, o van a entrar en una iglesia y no saben que el que lleva las llaves es San Pedro, o que esto representa tal cosa, no entienden nada de... No, claro, eso es triste. Pero no es solo eso. Yo lo que creo que el cristianismo tiene que vertebrar en alguna medida la sociedad española, sin que necesariamente la mayoría sean católicos, ni siquiera más de la mitad. Ojalá, sí, pero no se trata de eso, ¿no? Ahora, ¿por dónde puede ir ese proyecto? Pues una influencia en Europa por la vía católica, eso es pedir... Y la empresa americana. Muchos pensamos que si otras naciones hubieran tenido el patrimonio histórico, por decirlo así, que significa América, no habrían intentado, quizá lo hayamos intentado, pero no perderlo, pero en fin, no ve a Inglaterra con lo que ha sido la colonización inglesa, y tienen la Commonwealth y tienen una cierta influencia y tienen unas ciertas relaciones, cada vez quizá menos, ¿no? Pero en España hoy es muy difícil eso, porque tanto por la parte americana como por buena medida por la parte española, sobre todo la parte más progresista, ¿no? Pues no acepta eso, que lo mejor que podemos hacer es pedir perdón y quitarnos del medio. Bueno, pues si esa es la cuestión, creo que es bastante triste, ¿no? El final del libro de Marías merece ser leído, bueno, todo el libro, claro, pero en este respecto, los últimos 2 o 3 párrafos son realmente iluminadores. Bueno, me dan 2 minutos para torturaros. Se dejan. Lo voy a intentar aprovechar. Básicamente, un poco retomando lo que, por dejar una idea, ¿no? De que el tema de la guerra civil y todo esto, cuando tuve la posibilidad, fue el mismo año que falleció, de hablar con Julián Marías, porque yo estaba preparando la tesis, sí que me dejó estas frases que te dejan como un pozo. Yo eso lo había leído en algún sitio, pero me la dijo y ya estaba él bastante fastidiado, que tenía 91 años. Pero bueno, pues tener 91 años de una salud de hierro, pero no era el caso. Y sí que me quedó como una especie de consigna de vida, como aviso, ¿no? Eso que te pasa a veces, que te viene un aviso celestial por boca de alguien. Y dijo,
una cosa que ya digo que se la había leído alguna vez, dice, cuando las cosas van mal, la tentación es marcharse, pero hay que quedarse para cambiarlas. Y yo creo que ese espíritu constructivo era el que tenía él. Y con respecto a España y con respecto a su labor, fue lo que hizo. Es decir, él tuvo la posibilidad de irse, por ejemplo, a Estados Unidos para dar clase, él tenía una vocación de profesor enorme y sí que tuvo estancias relativamente cortas porque siempre volvía a España y quería que su familia fuera española y se criasen aquí sus hijos y así lo hizo. Podría haber tenido una vida pues mucho más holgada y en lo personal pues quizá más gratificante porque él decía que cuando entraba en una clase todos los males, digamos, por ejemplo su viudedad y otras cosas que le pudieran aquejar se le iban porque él era feliz dando clase. Pero él se quedó para cambiar las cosas. También con respecto, bueno, cuando vuelve a establecer comunicación con Ortega, que Ortega está en Portugal, al final se va a Portugal y está todavía fuera de España hasta que retorna, yo creo que en parte también, imagino que animado por Marías, le escribe una carta a Ortega y dice, en estos momentos de confusión, que ha habido una guerra civil, hay una posguerra, una tensión en una posguerra, pues porque hay gente que efectivamente se ha exiliado, hay una represión que luego se irá haciendo más liviano y el régimen pues se irá viendo poco a poco. Pero él dice, le escribe Ortega a Marías, usted ha acertado en la clave de estos tiempos, mientras los demás andábamos despistados, que es hacer, hacer, hacer. Julián Marías decía que la libertad que existe es la que uno se toma. Y básicamente yo creo que lo que se justifica en que en esa transformación, digamos, del régimen, que va teniendo un aperturismo cada vez mayor hasta que llega la transición, con sus vaivenes, como todo lo humano no es una línea recta, zigzaguea. Hasta que llega la transición de la que él se felicita, él dice que por una vez España había tenido una inteligencia de hacer ese cambio sin brusquedades, sin derramamiento de sangre, sin dramatismo, ese cambio de la ley a la ley que ahora es tan criticado. Para él es un acierto el que precisamente se conserve un orden, digamos, social para transformarlo desde dentro. Y todos esos cambios, digamos, él entiende que digamos, ¿cómo decirlo?, responsable. Muchas veces se ve, ahora esto es un apunte personal y lo dejo ya aquí. No, diré una frase primero antes de acabar. O sea, el apunte personal, una frase y ya está. Este apunte personal es que muchos intelectuales, escritores, cantantes y demás decían que habían estado afiliados al Partido Comunista antes de la transición e incluso durante la transición porque era la única oposición al régimen. Y es verdad que como partido, digamos, como movimiento abiertamente opuesto al régimen, fuera de otros grupos que podía haber, pues ETA o lo que fuera, que caen en el terrorismo, pero digamos, a escala nacional era el Partido Comunista. Pero esto lleva a una doble reflexión. Lo primero es que, si es así, es que el régimen era lo suficientemente poroso como para absorber al resto de inquietudes políticas, digamos, que había en España, más allá de que estuvieran a gusto, ¿no? Si esto era así. Pero otro análisis es si desde dentro de la realidad española lo que estaban operando eran unas fuerzas, digamos, distintas que iban aperturando el régimen, no necesariamente personas del régimen, sino desde personas que sencillamente actuaban en lo social, desde el supuesto de escritor, desde el supuesto de actor, desde el supuesto de filósofo, de lo que fuera. Y precisamente son los que van permeando esa estructura que hay, haciéndola más porosa hasta el punto de que cuando llega la transición, gentes que eran más elásticos de dentro del régimen, que van viendo que hace falta esa apertura, son capaces de concitarse con estos otros y arrastrar incluso a los que habían hecho una oposición desde fuera del Partido Comunista, dígase, ¿no?, y arrastrarlos a hacer esa transformación social. Y lo último que quería... Esto lo desarrollaría más, pero en 2 minutos ya me los he saltado. El gran mal, digamos, de la sociedad española, veía Marías, eran los particularismos, cuando la parte se cree el todo, ¿no? Decía una frase, yo creo que la sacaba de Ortega, que decía que el nacionalismo dice que su pueblo es ¿cómo era eso? Que su barrio es el mundo y... No, su pueblo es el mundo y su provincia una galaxia o algo así, o no sé, una cosa así decía, ¿no? Es el que se cree, se mira al ombligo y se cree todo. Entonces, el gran mal, digamos, que ha aquejado a España y que en parte sigue aquejando es el particularismo, cuando la parte se cree el todo. Y decía que le llamaba la atención
esto a Julián Marías ya, que de 17 maravillas, porque cada comunidad autónoma cuando se expresa, pues Extremadura es lo más, Andalucía es una maravilla, Aragón es el non plus ultra, decía que de 7 maravillas salga una porquería, porque cada... Entonces, bueno, pues señalaba eso, ¿no? El absurdo de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que 17 maravillas saquen una porquería? Pues bueno, y hasta aquí mi intervención. Sí, perdón, no, yo iba a decir una cosa, pero sí, muy breve. Una gotita de nacionalismo español, quizá, pero pido disculpas, no, que espero que no sea eso. Claro, cuando hablas de Julián Marías y que se queda en España, yo tengo que decir, porque lo pienso, que muchas personas muy de izquierdas, de la época de la Guerra Civil y después, amaban a España tanto como los que eran más de derechas y tal igual. Y en ese sentido, pues eran tan españoles, por supuesto que lo son, o más. Y sufrieron por estar fuera de España y merecen todo el respeto del mundo. Y ojalá tuviéramos, hombre, esa izquierda exactamente en el sentido que habían hecho antes, no, pero en ese sentido, ese patriotismo que tenían es para admirarlo, ¿no? Unamuno en Fuenterrabía mirando todas las tardes a España. O sea, es que te emociona. Yo ya sé que soy un poquito nacionalista, pero voy a terminar con una cita de Ortega. Ortega, que poco a poco se iba acercando, que entraba, se vería Portugal, se metía, iba a veranear a Zumaya, tal, y luego poco a poco tal, visita a Madrid, vuelta, hasta que se va a vivir a Madrid. Claro, eso es admirable. Claro, eso es lo que notas ahora, claro, que te sale la cosa más nacionalista española, quiero decir, que no me gusta, pero sale un poco por contraste a lo que hay ahora. Es que, bueno, lo que hay, no hay más cosas, ¿no? Pero es una pena eso, ¿no? Entonces, pero si es que no es de derechas eso, si los mejores de la izquierda han sido así, si lloraban por no estar en España y no podían venir porque aborrecían a Franco y tal, y Franco a ellos. Y termino con una cita de Ortega, creo que de las Meditaciones. Si no, pues será de otro sitio. A veces se me descoloca. Dice que cada hombre, cada persona viaja como una gota de agua en una nube viajera. Y claro, dice que viaja en su nación. Él dice raza, pero entonces raza significaba no la cosa biológica, sino el pueblo, la nación. Cada individuo viaja en su nación como la gota de agua en la nube viajera. Si le sacas de ahí... Esto es perfectamente compatible con que uno, yo mismo, pueda pensar que me siento tan europeo como español, tan peruano o mexicano como español, tan es mío Goethe o Rubens, ¿por qué voy a renunciar a eso? Forma parte de mí también. Como es de Sevilla, ¿será que entonces Velázquez es un andaluz aborrecible? O sea, estamos locos, ¿no? Un poco. Entonces es un poco penoso, pero en fin, no hay que ponerse tampoco así, ¿no? Sino hay que contemplarlo con cierta serenidad, sí. Pero a veces cuesta trabajo. Perdón por el exabrupto así final. Bueno. Un aplauso. Gracias. Una preguntita rápida, por aquí hay una y otra. Mucha fan de la pregunta y que se Pues gracias por primero. Allá por el año 78, 79, yo era un adolescente. Mi padre, que estoy casi seguro que votó en la Constitución, murió en el 79, me comentaba que así como él era militar, dice, solo hay tres cosas que unían a los dos bandos de la guerra civil: el amor a España, el profundo respeto por su unidad y el desprecio por la democracia liberal. ¿Cree que Julián Marías hubiera podido estar de acuerdo con esta idea? No sé si, creo que he oído bien. Amor a España, la unidad y desprecio a la democracia liberal. De la guerra civil. No, durante la guerra civil. Durante la guerra civil, como las tres cosas que unían a los dos bandos. No, vamos a ver. Yo, gracias. Los dos bandos es una... Nos entendemos, claro, pero es una expresión excesivamente general. Yo creo que a ciertos sectores de los dos bandos sí.
Desde luego el Partido Comunista sí, y desde luego Falange sí, y posiblemente los tradicionalistas, requetés y demás sí, pero no acaba ahí todo. Claro, salvo que esos sean los bandos y el resto sean Julián Marías y tantos otros, ¿no? Entonces yo creo que hay sectores que fueron arrastrados por eso y que eso fue lo que dominó. O sea, como descripción de lo que de hecho pasaba, sí, pero pasaba en esos dos sectores que al final eran los que combatían, los demás pasaban por allí, en cierto modo, ¿no? Entonces, con esa salvedad, sí, pero yo no diría que la democracia liberal fuera despreciada por los españoles en ese momento, por todos, ¿no? Que posiblemente fuera minoritario, sí, eso sí, pero... Bueno, pero es cierto que en los dos bandos, digamos, los más liberales o abiertamente liberales o se achican o se los matan, ¿no? Es una forma de achicar. Sí, el discurso, es verdad que el discurso que se da es antiliberal, ¿no? O sea, cuando la democracia liberal como corruptora y tal, ¿no? En ese momento, digo, claro, el discurso, estamos en plena época beligerante, es dominante, digamos. Sí, lo que pasa es que se puede decir que solamente apoyaron, por decirlo así, a Franco, Falange y los tradicionalistas. No. Muchos sectores conservadores, católicos, que no son un grupo políticamente unido, por supuesto, y tiene por qué serlo, pero infinidad de católicos que no eran falangistas, ni requetés, vamos, ni tradicionalistas, liberales, algunos liberales, otros no. Liberales podía haber en los dos bandos, ¿no? Yo creo que esos hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que quedaron silenciados y arrastrados porque ahí ya no se podía ser más que de unos o de otros, como decía uno con H, ¿no? Los unos y los otros. Pero había más. Ahora, ciertamente, en la práctica quedó un poco eso. Bueno, agradeceros vuestras reflexiones públicas. Mi pregunta intenta ir un poco hacia el futuro. La reflexión sobre la esencia de España viene de lejos. Américo Castro, Sánchez Albornoz, Madariaga, Ortega, Marías. ¿Hay alguien que pueda estar tomando ese testigo en la actualidad o esa reflexión está ya diluida? Gracias. Yo creo, claro, si se contestara esa pregunta diciendo que sí, eso compromete un poco, es decir, ¿dónde están? Es un poco como ese libro que han publicado más o menos recientemente sobre dónde están los intelectuales católicos, ¿no? Bueno, sí están, esta cosa lo harán mejor o peor, lo haremos. Yo creo que eso no está perdido, hay muchos... Otra cosa es la influencia que tengan, ¿no? Hay muchos intelectuales, escritores, historiadores, políticos, incluso grupos políticos que defienden eso, esa idea de España, pero lo cierto es que están un poco retraídos. Pero están, y yo confío en que eso no se pierda. De hecho, pues, hombre, muy modestamente los que cultivamos a Julián Marías, a Ortega y Gasset, en otro ámbito, claro, Sánchez Albornoz y Américo Castro, se ha dicho siempre que casi, bueno, esa es una oposición, pero luego no tanta, porque en el fondo, claro que hay oposición, pero en el fondo los dos amaban España, simplemente la entendían de un modo diferente, pero no enteramente incompatible, porque quizás Sánchez Albornoz esté más cerca de la visión que tiene Marías y que hemos dado aquí, pero tampoco es incompatible con la de Américo Castro, porque quien niegue la influencia judía en la cultura española, en el lenguaje, en la gastronomía, en los edificios, en la historia, en todo, es musulmana, obviamente. Pues eso no se puede negar. Ahora, yo creo que tiene un poco más de razón Sánchez Albornoz, pero me estoy yendo un poco. Sánchez Albornoz en la cuestión de que lo que define a España es el cristianismo. En eso yo estoy más con Sánchez Albornoz, pero bueno, pero que no está perdido y hay incluso
en el ámbito de los políticos, que no los voy a denigrar, pero en fin, nos pasan por sus mejores horas quizá, hay grupos políticos que defienden un poco eso en alguna medida, ¿no? Pero con mucho complejo, con mucho miedo de que no sea la opinión dominante, de que quite votos y estas cosas, ¿no? Bueno, no conozco tanto. Yo No, fuera yo- del terreno estrictamente político, porque ahí es un poco desalentador, pero yo pienso, por ejemplo, en el mundo más intelectual, yo creo que una María Elvira Rocabarea, antes se nombraba la película esta de la primera gran globalización, es decir, yo creo que va habiendo un discurso en lo cultural que dentro de los matices que cada uno y de que Don Perfecto se murió, ¿verdad? Quiero decir que si empezamos a sacar peros, podemos sacar a cualquiera. Pero bueno, yo creo que sí que va habiendo un cierto pozo de que hay una corriente ahí que intenta tener amplitud de miras y ser abarcadora y no. Ya ha fallecido, pero yo pienso, por ejemplo, que Miguel de la Cuadra Salcedo, con este proyecto que llevaba de llevar a América a gente joven, chavales de América, de España, incluso de Marruecos, llevaba, o sea, gente pues para intentar abrir a lo que era la realidad del mundo hispánico y abrirles los ojos y tener esa experiencia, pues yo creo que ha hecho una labor muy bonita. No sé si alguien ha cogido el testigo, es verdad que era una empresa cara, entiendo que su figura era muy atractiva y tenía el respaldo en su momento de la Casa Real y tal. Quizás eso ya no, pero bueno, quiero decir que sí que hay gente, quizá no, la política, bueno, ya llegará, no sé. La política al final, yo estuve en una conferencia hace muchos años de un médico que dijo, los políticos no entienden de ética, de tal, bueno, pueden entenderla a título personal, pero al final cuentan votos. Quiero decir, en el momento en que hay un caldo de cultivo social que demanda algo, el político enseguida se escora y va a coger esa bandera porque vende. Normalmente estas cosas yo creo que nacen, lo que decía Gramsci, ¿no? Nacen de la condición social de que empieza a haber un gusto por eso y el político se adapta rápido a lo que le da votos. Pero bueno, yo sí que creo que va habiendo, quizá no prevaleciente, pero sí que hay un cierto caldo de cultivo para eso, no en grandes figuras, a lo mejor ya, pero bueno. Es que esas grandes figuras igual no tendrían todavía el arropo popular y por eso tampoco se posicionan, pienso yo. Bueno, esta pregunta igual es más para Rafael por Pero levanta un poquito Sí, el tono para que vale. salga. en la cámara. Antes has hablado, Rafael, del tema del regionalismo y que Julián Arias lo... De los particularismos, más que regionalismo, particularismo, sí. ¿Cómo se conjuga este rechazo al particularismo con la razón vital? O sea, el decir, por ejemplo, mi patria es mi parroquia, ¿cómo se conjuga eso con el amar lo que tienes más cerca con a la vez no considerarlo como un universal o... Vale, no perder contacto con la realidad de lo tangible, no quedarnos en lo etéreo, ¿no? En la patria. Sí, sí, sí. De hecho, Julián Marías, por ejemplo, huía o criticaba el cosmopolitismo, en el sentido de que uno no tiene arraigo en nada, mi patria es el mundo, y no es que no quisiera el mundo, quiero decir, ¿no? Pero le parecía precisamente eso, que se quedaba en una cosa etérea, descarnada. Entonces, ¿cómo se conjuga? Pues yo creo que va en línea de lo que ha señalado antes Nieves, de cuando un órgano se inflama, ¿no? Y decimos pues que uno y esa inflamación del órgano se traslada al ismo, ¿no? Cuando decimos el particularismo, ¿no? El nacionalismo, el feminismo, Entonces, no se trata de que las realidades concretas, la parroquia o la región o la ciudad sean despreciables. El problema es cuando se convierte la parte en todo. A eso se refiere lo del particularismo. Es decir, cuando pretende suplantar una parte a la totalidad. Voy a intentar poner un ejemplo, irme un poco de España, la Revolución Francesa, pero uno de los pensadores de la Revolución Francesa, que por cierto era un cura, dice, ¿qué es el tercer estado? El tercer estado es todo, es la nación. Lo que se sale, claro, luego definen qué es el tercer estado y el tercer estado son los que están en mis coordenadas mentales. A partir de ahí el resto no son la nación. Entonces, pues, adiós.
Pues el problema es cuando yo digo, no, mi parroquia es la iglesia. Vamos a poner un ejemplo así un poco simplón, ¿no? Pero mi parroquia es la iglesia y lo que se hace aquí es el todo, ya no hay más. Entonces, no es una parte de un todo, no se incorpora, sino que básicamente aquí decidimos todo. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Me voy un poco del terreno de lo que estamos hablando, de la iglesia en Alemania, cuando dicen, no, nosotros vamos a tomar, no estoy al detalle, igual le estoy metiendo la pata, pero vamos a decidir desde la iglesia alemana lo que es cuestión de fe, lo que no, tal, pues de repente la parte se ha convertido en un todo que va a definir lo que es la consistencia de la iglesia y nosotros vamos a ser la que la fraguemos. Pues a eso se refiere. ¿Quiere decir esto que lo particular queda despreciado? No. Lo particular precisamente cumple su papel en tanto que cumple su papel como parte de algo. Lo que antes se hablaba de la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Teniendo como una especie de metáfora de lo que es la condición sexuada. Ni renuncias a la mano derecha ni a la mano izquierda, necesitas las dos. A este respecto, bueno, estoy alargando mucho, pero bueno, Ortega y Gasset decía, cuando se habla de derecha e izquierda, y ahora voy al tema de la región, decía, son dos formas de la hemiplegia moral. Es decir, cuando tú ves el mundo como solo de una manera, escorado de una manera. No, lo bueno es lo completo. Entonces, lo mismo la región, en tanto que región cumple su papel. Por ejemplo, Julián María se elogiaba las comunidades autónomas, ahora no, decía, ahora las ciudades están limpias y los edificios están restaurados. Es verdad que tú ves fotografías de cómo estaba, yo qué sé, la aljafería en el año 60 y algo, ciertos edificios históricos, y estaban muy abandonados. Entonces, ¿ha aportado algo? Esto sí, claro que ha aportado. El problema es cuando de repente pretende suplantar a la realidad total y decir, no, esto es una nación y a partir de aquí ya nosotros somos el todo. ¿Y qué es una nación? Bueno, ahí ya nos meteríamos en historias románticas, ¿no? Historias románticas del romanticismo me refiero, ¿no? Unidad de lengua, de cultura y de raza. Bueno, pues ya quiere que la parte sea el todo. Ese es el problema. Bueno, no sé si he ido por donde que tú indicabas o no, perdona si me he ido. Intento que sí. Muy bien, pues nada, damos gracias a tanto Ignacio como a Rafael. Yo creo que ha sido una conferencia valiente, ¿no? Ha sido valiente. La pérdida de la profesión de legado de Julián Marías ha sido valiente, se ha posicionado y yo creo que esto hoy en día se echa en falta, ¿no? Y creo que hemos lanzado el objetivo porque ya de tener más razones pues, para amar a España, para conocer España y para poner que es España elegible, ¿no? España real y verdadera que existe, ¿no? Y tenemos que defender. Muy bien, pues nada más que muchas gracias a todos por la asistencia. Deciros que la Convención Católica Propagandista se acerca al hito anual importante, que es las jornadas de católicos de su vida pública. Tenemos en cartera una presentación de un libro que quizá conoce Ignacio por publicidad con el CEU, de Alejandro Macarrón, sobre los últimos españoles, un estudio demográfico de la situación que vivimos, ¿no? Por lo tanto, influyente también por nuestra realidad en España, ¿no? Y junto con esa realidad de Macarrón, este libro, Los últimos españoles, que espero que esté escrito junto a Miguel Platón. Tenemos otro muy bonito de Federico